¿qué sucede cuando se empieza a desarrollar un trastorno psicológico? ¿Cuáles son los factores que desencadenan este trastorno para llegar a una depresión, a un trastorno de ansiedad o a cualquier otro trastorno psicológico? El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Aguilar del Hospital de Salud Mental de Tijuana para explicarnos precisamente cuál es el origen de estos trastornos psicológicos. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros y por tratar este tema que es tan importante y que además cada vez por alguna razón es más común. Así es, porque es un tema muy importante porque siempre estamos acostumbrados a hablar de los síntomas y nunca nos preguntamos de qué fue lo que pasó para que alguien tuviera un trastorno mental o un trastorno psicológico, qué sucedió en nuestra mente o en nuestro cerebro para que alguien lo desarrolle. Estamos acostumbrados de que tiene ansiedad, tiene depresión y nunca pensamos qué fue lo que sucedió, porque un trastorno mental no aparece así de la nada o espontáneamente, ¿verdad? Se va desarrollando poco a poco. ¿Y qué es lo que nos hace pensar que, ay, es que de repente se deprimió? Ay, de repente empecé a tener ansiedad. ¿Por qué creemos que aparecen de repente? Sí. La mayoría de las personas y lo que uno siempre piensa es un trauma. Entonces, el primer factor que puede predisponer es el trauma. Es decir, que diferentes acontecimientos traumáticos como abuso, negligencia, agresiones durante la infancia pueden dejar secuelas durante toda la vida y presentarse también en la vida adulta. Decía Freud que todos estos acontecimientos traumáticos se quedan guardados en el inconsciente y pueden llegar a hacerse conscientes durante la vida adulta. ¿Por qué? Porque de repente se pueden relacionar a situaciones que viva la persona y despertar en un trastorno psicológico. Otra causa común es, por ejemplo, la genética. Siempre es común pensar de que, ay, tengo un familiar que tiene esquizofrenia o tiene trastorno bipolar, y esto generalmente angustia mucho a las personas porque uno piensa, bueno, yo puedo tener esa carga o puedo tener esa predisposición. Lo que pasa aquí es que es verdad, una persona que tiene familiares que tenga algún trastorno mental tiene la probabilidad de tener un trastorno mental o que pueda desarrollar. Sin embargo, no siempre es el caso porque siempre es la combinación de la genética con la interacción del medio ambiente. Ahora, hay factores que sí pueden ser desencadenantes, es decir, tú ya traes la carga genética de una esquizofrenia, de un trastorno bipolar, ¿y qué situación puede ser la que te bote el chip para que empieces a desencadenar ese trastorno? Generalmente, por ejemplo, la esquizofrenia que empieza en la adolescencia o en la edad adulta temprana, generalmente son situaciones estresantes que de alguna manera activan ese gen y que empieza a desarrollar esa enfermedad. Son como cualquier otra enfermedades físicas o médicas que la interacción con el medio ambiente hace que de repente ese gen que ya llevaba esa carga predisponente me haga que yo la presente. Como si se te bajaran las defensas un poco, pero a nivel mental, y entonces esa situación estresante desencadena el trastorno. Así es. De hecho, otro factor, otra causa es ese tipo de causa y efecto, esa relación que causa y efecto, que son todos los factores ambientales. Por ejemplo, si a algún individuo se le muere un ser querido, pues es probable que desarrolle una depresión. O por ejemplo, ahora con el estilo de vida que llevamos, pues de repente que desarrollemos un trastorno de ansiedad. Entonces, esos factores ambientales o cotidianos pueden hacer que de repente cualquier individuo puede desarrollar un trastorno mental o un trastorno psicológico. Esto es en cuanto a, ya sabemos cómo se van a desarrollar, ¿no? Pero, ¿se puede prevenir, doctor? O ya, ahora sí que, o ya valimos, ya sí, si te toca una cosa estresante y traías el gen, lo vas a desarrollar sí o sí, o si traes una predisposición y tienes la pérdida de un ser querido, vas a entrar en depresión, o sí hay formas de prevenirlo. Depende de cada trastorno, pero por ejemplo, y también hay muchos factores protectores, por ejemplo, el tener una familia que te ayude a afrontar, por ejemplo, las situaciones de ansiedad desde pequeño. Por ejemplo, los niños que tienen miedo de ir a la escuela desde el preescolar. Entonces, sí, por ejemplo, los papás que trabajan mucho en la autoestima, siempre va a haber situaciones que nos estresen, pero siempre hay factores que nos van a proteger.
Por ejemplo, la manera de cómo uno afronte la situación es muy diferente entre todas las personas, y generalmente hay unos que sí pueden tener esta capacidad de afrontación y afrontamiento y otros no. El tener apoyos, convivencia, familia, trabajo puede ayudar a que uno pueda sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, lo que pasa en nuestra mente o lo que sucede en nuestro cerebro siempre va a estar ahí, pero también va mucho relacionado con el medio ambiente y también de mis cosas buenas que yo tengo como factores de protección que me va a ayudar a que me proteja y que yo lidie esa situación que puede ser estresante, porque si no, algo que estresa te puede llevar a una depresión. A generar este trastorno. Ahora, ¿cómo nos empezamos a dar cuenta de que el trastorno está iniciando para no dejar que llegue a una depresión profunda, a un trastorno de ansiedad que realmente se salga de control? ¿Cuáles son esos primeros síntomas que me pueden decir a mí, ojo, estás empezando a desarrollar un trastorno psicológico? También depende del tipo de trastorno, pero generalmente, por ejemplo, puede haber tristeza, puede haber ansiedad. Sin embargo, si esa tristeza o esa ansiedad pasa de cierto tiempo, generalmente unas 2 semanas, todavía continúa, empieza a afectar mi vida personal, empieza a afectar mi vida laboral, empieza a afectar mi vida social, empieza a afectar mi vida escolar, es momento de pensar de qué está sucediendo conmigo en mi mente que hace que yo no pueda ir a trabajar porque me siento triste. Generalmente yo pensaría, por ejemplo, el tiempo, o sea, generalmente 2 semanas que los síntomas sigan ahí y que no se quiten. Y que ya estás notando que no hay una mejoría. Pues ese es un muy buen consejo que da el doctor, quien viene de parte del Hospital de Salud Mental de Tijuana, a hablarnos sobre cómo empiezan a desarrollarse los trastornos psicológicos. Si ustedes allá en casa, ustedes mismos están detectándose con algún trastorno psicológico que esté iniciando o se dieron cuenta que ya lo están presentando, también puede ser alguien que esté a su alrededor, un ser querido, su familia, pues acudan al Hospital de Salud Mental de Tijuana. Están ellos dispuestos siempre a ayudar, a tener una consulta con ustedes para poderlos orientar de mejor manera y que el conflicto se solucione lo más rápido posible y de la manera más profesional que se pueda, ¿verdad, doctor? Que esa es la función. Así es, cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo es algo fundamental que todos debemos de hacernos responsables.